Hubo un tiempo en que la olla de presión llamada coloquialmente olla express era un arma mortal para las mujeres. Aquel artefacto que facilitaba y agilizaba el proceso de cocción de los alimentos para muchas amas de casa también les quitaba la vida, pues al contener tanta presión dentro podía llegar a explotar y causar quemaduras de tercer grado e incluso la muerte. Las escaleras también fueron un instrumento letal, pues muchos fallecimientos de mujeres se dieron por caídas de las mismas. Esto causaba miedo entre ellas al pensar que su hogar ya no era seguro porque en un día apresurado, 2 de sus herramientas básicas de trabajo en casa podrían ser su perdición. Suena absurdo y así lo fue. Hacemos referencia a esto porque los expedientes sobre fallecimientos de mujeres en la década de los 90 señalaban que las principales causas de muerte en México eran esas: caer de las escaleras o que les había explotado la olla de presión. Al parecer, la idea de torpeza y debilidad que caracteriza a las mujeres dedicadas a las tareas del hogar respaldaba estas causas absurdas de muerte, haciendo que los hechos no fueran verdaderamente investigados. Nosotras somos Arlet García y Carolina Camacho, y les damos la bienvenida a Periódicas, el podcast que da una mirada al pasado de las mujeres y lo traduce al presente, con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar. La antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos realizaba una investigación sobre los fallecimientos de niñas y mujeres que se habían incrementado en los años 90 en Ciudad Juárez, al norte del país. Se dio cuenta de que las carpetas y el aumento de fallecimientos no eran aislados ni accidentes, y debían ser estudiados y contrarrestados con acciones respaldadas por la ley. Y estos casos, en realidad, la mayoría de ellos no se sabe cómo se resolvieron, es decir, quedaban tipificados incluso algunos como solamente algún homicidio, cuando ni siquiera existía el delito de feminicidio en Chihuahua. Al destapar una problemática tan incómoda, pero necesaria, como la violencia, el trabajo de la doctora Lagarde para poder nombrar las muertes de mujeres, ya no como un accidente u homicidio más, sino desde un término que englobara el crimen real, o sea, feminicidio, fue cansado, decepcionante, lleno de trabas y en especial triste. Como todo proceso que involucra la burocracia, la política y sobre todo que altera el orden social tradicional. En este episodio conoceremos el recorrido que tuvo que realizar la doctora Marcela Lagarde en la lucha por tipificar el término feminicidio en México, un término con el que lamentablemente convivimos todos los días. Marcela Lagarde y de los Ríos es una antropóloga, académica, escritora e investigadora feminista. Entre 2003 y 2006 fue diputada en el Congreso Federal de la República Mexicana, donde como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, fungió como una de las impulsoras de la Ley General para una vida libre de violencia para las mujeres. Y a mí, en el 95, una diputada del gobierno federal que tenía injerencia en lo de Juárez, me pidió que fuera y me dijo, por favor, tú como antropóloga, explícanos qué es lo que pasa en Juárez. Dinos qué pasa en Juárez. La comisión en la que Lagarde fungía como presidenta fue creada para investigar los feminicidios acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde el año 1993 y hasta el año 2009, las estadísticas confirmaron un total de 2.632 fallecimientos de mujeres. En los 90, creció el número de maquilas en la frontera de México. Muchas empresas estadounidenses venían al país para abrir fábricas de producción de textiles con jornadas laborales más largas, pero pagando en dólares. Esto provocó la inmigración de personas, en específico de mujeres jóvenes, que buscaban trabajar en aquellas maquilas para aportar monetariamente en sus hogares.
Al poco tiempo se descubrieron los cuerpos de mujeres en los baldíos de la zona. Primero se pensó que eran casos accidentales porque no era común, pero con el paso del tiempo y de los descubrimientos, incrementó la preocupación sobre la existencia de algún asesino serial y se propagó el temor de las mujeres a salir solas y por la noche, así como el de sus familias de que sus hijas salieran siquiera para trabajar. Berta Alicia, Brenda Berenice de solo 17 años, Grisel Paola de 16, son solo parte de una historia de desapariciones, casi todas en el mismo lugar. Mi hija salió a hacer un pago y de ahí se fue al centro, allí por el pasaje Juárez, entró a una tienda de ropa, se le vio salir para rumbo de la Juárez, pero después de ahí ya no se supo nada. Algunos restos de mujeres han sido encontrados en distintos lugares. Empezó esta avalancha de noticias sobre mujeres encontradas sin vida en la calle, en estacionamientos, en botes de basura, en lo que fuera. Ahí estaban sus cuerpos, no solamente asesinados con ellas mismas, sino además revictimizados muchas veces. Y bueno, De acuerdo con el análisis de expertas y expertos criminólogos, existía un modus operandi no planeado, ya que las horas de trabajo de la máquina eran variadas, tenían un horario útil para las jóvenes. Este era el horario de la madrugada, por tanto salían de trabajar cuando apenas amanecía. Este horario les permitía destinar el resto de su día para asistir a la escuela, cuidar de familiares o de sus propios hijos e hijas. Por otra parte, las mujeres que no eran originarias del estado lo dedicaban a otras actividades con la particularidad de que además vivían solas y no tenían ningún tipo de vínculo más allá del laboral. Lo que tenían en común estas mujeres era que la distancia de las fábricas no les favorecía, porque tenían que moverse entre baldíos retirados hacia sus viviendas. Era ahí cuando un hombre, sin importar quién o por qué, la seguía, buscando violentarla sexualmente y terminaba con arrebatarles la vida. Fue al reflexionar en lo que estaba pasando en Juárez y volverse mediático cuando se convirtió en el hilo de la lucha feminista, que en ese momento constituía principalmente a las madres de las víctimas y los colectivos que se le sumaban. Era desgarrador pensar qué tan fácil podíamos perder a una amiga, a una hermana, una hija o a una madre. Los medios solo lo narraban como otra muerte en Juárez, precisando que era algo lejano y que debía atenderse solo en este lugar. Pero al investigar estos casos, se pudo descubrir que la violencia feminicida no era exclusiva de Juárez, sino que era un problema presente en el país. En conjunto con otras 70 investigadoras, la doctora Marcela Lagarde realizó el estudio Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010. Este documento fue la base para crear la Ley General para una Vida Libre de Violencia en 2007, en la cual se reconocen los tipos de violencia por razones de género a las cuales nos enfrentamos las mujeres de este país. Porque yo estaba segura que no podía haber feminicidio solo en Juárez. Con la violencia tan terrible que hay en todo el país contra mujeres y niñas, no era creíble que solo en Juárez hubieran estos crímenes. Lo que pasa es que los desconocíamos y logramos demostrar que no solo en Juárez. Es más, en el estado de Chihuahua. También la antropóloga Lagarde logró llevar la discusión sobre el feminicidio al Parlamento, siendo esto un avance significativo para la tipificación del término feminicidio en el Código Penal Federal. En el libro El deseo de matar, Deborah Cameron decía: el asesinato de mujeres, esa mezcla de sexualidad y muerte, es un fenómeno social
que requiere más que analizar las flaquezas individuales de la condición humana. Un análisis científico que permita conocer las causas culturales y estructurales que subyacen en el hecho de que un grupo genéricamente construido, en este caso los hombres, mate a otro grupo también genéricamente definido, las mujeres. Entonces, ya no se podía decir simplemente que en México estaba en alza los homicidios de mujeres y niñas, porque este hecho iba mucho más allá, y el término se quedaba obsoleto para enunciar lo que en verdad acontecía. En ese momento se comenzó a hablar del feminicidio. Pero, para entender el feminicidio, primero debemos analizar los crímenes en contra de mujeres y niñas desde una perspectiva de género. Lo que antecede al término feminicidio como lo conocemos ahora fue la palabra femicidio, creado por las estadounidenses Diana Russell y Jill Radford, que significa el asesinato misógino de mujeres por ser mujeres. En un fin de semana, yo buscando mis textos, buscando cosas, me prestaron un libro de Diana Russell y Jill Radford. La última noche que yo cené tranquila fue esa, porque al día siguiente yo fui a Juárez a decirles, en Ciudad Juárez hay un fenómeno que es el feminicidio. Pero en una cultura machista y misógina como la de México, para la doctora Lagarde el ser mujer no era el único motivante de estos crímenes. Actualmente, por ejemplo, también se habla de transfeminicidios, aunque aún no está tipificado, se está buscando reformar la ley. El feminicidio, de acuerdo a nuestro sistema penal, es la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Es decir, a diferencia del homicidio general, bajo este término, el asesinato se lleva a cabo de manera dolosa, solo por razones de género. En nuestro Código Penal, el feminicidio está tipificado como una de las formas más extremas de violencia. Los motivos para el feminicidio pueden ser el odio, el placer, la ira, la maldad, los celos, la separación, los pleitos, el robo, la sensación de poseer a la mujer y exterminar a la dominada. Los victimarios, tanto lejanos como cercanos, pueden ser el padre, el amante, el esposo, el amigo, el conocido, el desconocido, el novio, entre otros. Son los hombres violentos que creen que tienen todo el derecho de matar a algunas mujeres. Los crímenes contra las mujeres no son hechos aislados ni producto de psicopatologías individuales, ni de urgencias biológicas que nublan la mente de quienes los cometen. Las líneas anteriores pertenecen al trabajo de Julia Monarrés en su texto La cultura del feminicidio en Juárez, 1993-1999. Existen muchos estereotipos sobre la narrativa de la violencia feminicida, en especial un estigma sobre las víctimas que cargan con la culpa de su feminicidio, como si existiera un porqué detrás de los hechos, lo que predispone en mayor o menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el simple hecho de ser mujeres o por no serlo de la manera adecuada. Lo anterior se puede entender de manera más precisa con palabras de la propia doctora Lagarde. Mi intención fue aclarar desde el término mismo feminicidio que no se trata solo de la descripción de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino de la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura. Analizando así, el feminicidio es un crimen de Estado, ya que éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de nuestra vida. A pesar de la tipificación, las leyes y la labor de las activistas y familiares de las víctimas por visibilizar los hechos, sus historias y exigir justicia,
el 76% de los delitos de feminicidio quedan impunes. Cuando nombramos la impunidad, no vamos por la línea del punitivismo sobre pensar que los culpables únicamente deben ser privados de su libertad y por ende queda saldado el delito, sino también bajo la consigna de buscar la paz de las familias al saber que su hija no es un número más que se agregará a las estadísticas. Existen sucesos dentro de la historia que son dolorosos. Duele saber que la violencia contra las mujeres en México ha escalado a tal grado que se tuvo que tipificar un término que nos permita nombrar los hechos y una ley que nos ampare ante los mismos. Desde 2006 hasta la fecha, cuando escuchamos el término feminicidio, ya tenemos contexto de lo que implica y nos pronunciamos en búsqueda de justicia. Pero ¿cómo luchamos con eficiencia ante los 11 feminicidios que se dan cada día en México actualmente? Ni desde el periodismo, ni desde la academia o desde el activismo se tienen respuestas. México tiene una deuda histórica con las víctimas de feminicidio en Juárez, con las víctimas de feminicidio en Ecatepec, con las víctimas de feminicidio en Ciudad de México, con las víctimas de transfeminicidio en el país y con las sobrevivientes de feminicidios que quedan en el olvido. Nombrar una forma de violencia no es ni de cerca una solución. Es más bien una alternativa para poder crear investigaciones y políticas públicas que nos permitan conocer de dónde viene la forma de violencia más cruel y explícita que se puede vivir como género humano, y de la cual específicamente toma como víctimas a las mujeres. Al menos al nombrarlo, estamos haciendo algo al respecto. Oigan, ¿y cuándo se va a acabar el feminicidio? No hay una fuerza capaz de parar el feminicidio. No la hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos primero que nada, lo que ya hemos hecho todas nosotras, nombrar el hecho, nombrar el fenómeno. Nos habría encantado entrevistar personalmente a la doctora Lagarde. Esperamos poder hacerlo en algún momento. Por lo pronto, los extractos de su voz que escuchamos a lo largo de este episodio pertenecen a entrevistas y presentaciones públicas que viven en el Internet. Estas nos permitieron engranar nuestra investigación acompañada de la voz de la doctora. Esto fue Periódicas. Nos vemos aquí en 15 días para una nueva historia. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales. Compártenos con tus amigas, primas, hermanas, tías, vecinas, compañeras o con quien tú quieras. Que todas merecemos conocer nuestro pasado y traducirlo al presente, con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar.